Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain. Diana, buenos días, bienvenida a nuestro programa. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, está en conocimiento de usted toda la polémica que se ha desatado en los últimos días por la elección de José Tuárez al Consejo de Participación Ciudadana, y al descubrir que todo lo que puso en su hoja de vida, al parecer, pues mucho de lo que puso ahí no es verdad. Ha puesto pues referencias y cargos que no son ciertos y que las instituciones a las que se supone ha pertenecido han desmentido. Esto genera pues mucho asombro en el país. Usted perteneció al Consejo Nacional Electoral de Transición y allí hubo una comisión calificadora y pues toda la confianza que le brindamos a este Consejo Nacional Electoral de Transición para que verifique precisamente que lo que digan los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana sea verdad. ¿Qué pasó? Sí, a ver, partamos del principio de que todo concurso público se convoca para que los ciudadanos y los profesionales acudan de buena fe y todo lo que declaran lo hagan con transparencia. Ese es el principio básico. Y tenemos conocimiento también de que todos los concursos que se hacen, el que presenta los papeles, el concursante, asume absolutamente toda la responsabilidad de la veracidad de los documentos. Por eso es que en este concurso lo que hizo el Consejo Nacional Electoral es verificar que se dé estricto cumplimiento de todos los requisitos y de las inhabilidades que les prohibía ser candidatos. En ese sentido, lo que sucedió es que se pidió los documentos originales, copias notarizadas y una declaración juramentada de que todo aquello que se presentaba era veraz y era legal, y asumían las consecuencias de lo que significaba llevar adelante una declaración juramentada. Todos los candidatos cumplieron con esos requisitos y la Comisión Técnica de Verificación de los Requisitos trabajó de forma transparente, acompañado de una veeduría nacional e internacional, por lo que el Pleno del Consejo Nacional Transitorio, presidido por el doctor Gustavo Vega, aprobó por unanimidad las candidaturas que ahora ya han terminado en la elección popular. Pero el proceso de verificación no era tan complicado, era simplemente coger pues todos los documentos presentados por los candidatos y hacer un par de llamadas para ver si es que realmente pertenecieron a las instituciones que dicen haber pertenecido, si realmente estudiaron lo que dicen haber estudiado. El CENESID también está ahí, títulos inscritos. Pero si se forma una comisión de verificación para que simplemente haga el trabajo burocrático de recibir documentos, ponerles un sello y luego pasárselos al Pleno del Consejo Nacional Electoral, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué profesionalismo y cómo, dónde queda el voto de confianza de que van a hacer un trabajo absolutamente profesional y certero? Pues ¿dónde queda eso, esa confianza de los ecuatorianos? A ver, yo he participado en varios concursos de oposición y méritos e inclusive para el Consejo Nacional Electoral. En ningún caso, a no ser que yo no conozca, excepcional, pueden hacer ese tipo de verificaciones con llamadas telefónicas. ¿Por qué no? Pero más que una llamada telefónica, lo que sirve es la declaración juramentada ante un notario que yo hago bajo mi responsabilidad penal que puede tener, porque eso es perjurio. Entonces no podemos a nosotros, a la Comisión Técnica de Verificación, ponerle la responsabilidad si los documentos originales y copias notarizadas le corresponde a la Comisión Verificadora. ¿Pero en qué consiste la verificación? Si no verifican, ¿en qué consiste la verificación? Con todos los requisitos, que te digan si tienes certificados de haber participado en procesos de construcción de leyes que tienen que ver el combate a la corrupción y todo lo que significaba los requisitos y las inhabilidades. Eso le corresponde a la Comisión de Verificación. Podemos ver todos los concursos públicos de oposición y méritos se hace bajo los documentos que se presentan, bajo la responsabilidad estricta de los concursantes. Pero aquí los concursantes pueden decir lo que sea. Yo creo que ese es un primer, digamos, elemento que se considera, me imagino, para poder formar una comisión verificadora. Porque si tiene una comisión que simplemente va a recibir documentos y solamente verificar que se entreguen los documentos, ¿para qué se necesita una comisión? Para eso necesita usted un secretario, una secretaria, alguien realmente un poco hábil en el tema de organización y archivo de documentos. Pero una comisión de verificación, pues se entiende que es para verificar que lo que los concursantes presentan es verdad.
Efectivamente, la comisión de verificación mira que se cumplan con los requisitos y de no cumplir los requisitos levanta un informe que no califica en este caso a los postulantes, y de los 200 postulantes que se presentaron aproximadamente para ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana, solo quedaron 40 y pico, 48. Ese es el trabajo que hacen, no todos pasan, o sea, no es sencillo solamente ir verificando los papeles, se ve que esté notarizado, se ve que coincidan con los requisitos que piden, si cumplen con el perfil que se pide para ocupar de determinado cargo, y eso lo hicieron de forma responsable y de forma profesional, que fueron delegados de los diferentes departamentos del Consejo Nacional Electoral, y no solo, como le digo, con veeduría internacional y con más de 40 veedores de ciudadanos que ponían los mismos candidatos o personas jurídicas para seguir el proceso. Ahora, lo que debemos tener claro es de que si alguien mintió y le mintió al notario porque llevó originales para que le den certificando sus copias, eso tiene que trasladarse a Fiscalía, a la autoridad competente, porque perjurio es un delito y eso no le corresponde juzgar al Consejo Nacional Electoral. Ahora, no solamente hubo este error o digamos esta ligereza en no verificar los documentos, porque usted argumenta que el reglamento o digamos las normas de un concurso son así, volvemos a verificar que estos concursos son una farsa, porque encima más ni siquiera verifican realmente pues los documentos que presentan los concursantes. Le entiendo. Ver, y le tomo eso de que deberían decir la verdad. No es una farsa, porque está poniendo en duda la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral. Y es más, algunas impugnaciones y algunas reclamaciones pasaron a una instancia superior jurisdiccional, que es Tribunal en Contencioso Electoral, quien en última instancia, en algunos casos determinó que sí deberían ingresar como candidatos y participar en este proceso, y a otros no les acogieron las reclamaciones. Y decir que eso fue una farsa no me parece que sea ni justo ni correcto, acusar a los jueces de la última instancia, quienes verificaron las impugnaciones y las reclamaciones y procedieron a dar su dictamen. Y nosotros sí respondemos por aquello. Le digo una cosa, los concursos son una farsa, porque lo que ha sucedido en los últimos 10 años es que las personas menos indicadas son las que han ocupado los más altos cargos de nuestro país. Y estamos hablando del Consejo de Participación Ciudadana, nada más y nada menos uno de los organismos más poderosos dentro de la organización estatal, porque es la que elige a las autoridades de más alto rango en nuestro país. Entonces, se entiende que si hay una comisión de verificación, tienen que verificar, no solamente recibir documentos y creerse el cuento de lo que presentan los concursantes, porque en este país pasan estas cosas y venían pasando durante los últimos 10 años. Y este último concurso tenía que haber sido perfecto, sin ninguna falla. Pero no solamente se comete los miembros del Consejo de Participación Ciudadana pasan una etapa previa de calificación de sus candidaturas, pero ellos están electos por votación popular, no por la calificación únicamente del Consejo Nacional Electoral. Pero pasan a votación popular luego del filtro del Consejo Nacional Electoral, que ya verifica que se escoja de acuerdo a las normas y al espíritu del Consejo de Participación Ciudadana los mejores ecuatorianos. Tienen que escoger a los mejores ecuatorianos para que pasen a ser elegidos por votación popular. Pero mire lo que pasa. Y le digo, partamos del principio de lo corruptos que pueden ser algunos ecuatorianos. Para la muestra, un botón. Pero hay otros errores. ¿Por qué se permitió que un sacerdote participe en política si eso está netamente prohibido? Precisamente porque él presenta una declaración juramentada en la que él dice no ser representante de una institución religiosa. Él presenta esa declaración y él asume sus consecuencias. Nosotros debemos partir de eso, de que él está declarando y diciendo la verdad. Ese es el punto de partida nuestro. Por eso es que nosotros, la Comisión de Selección, la Comisión Técnica de Calificación, da paso a aquello. Y además, la ciudadanía estaba atenta a este proceso de selección y no es que solamente quedó en la decisión de la Comisión Técnica de Selección, se abrió el periodo de impugnaciones y de denuncias a los candidatos que se publicó quiénes eran y tenían la oportunidad de que cualquier ciudadano ecuatoriano podría impugnar y tenía el derecho de denunciar si conocía a alguien y no cumplía con los requisitos. Habría que revisar entonces si este señor fue impugnado. Tuárez fue impugnado, no sé si usted lo recuerda. Así es, nosotros tenemos la lista de quienes impugnaron la resolución tomada por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, así como las denuncias que sí se presentaron respecto de algunos candidatos que la gente conocía y decía que
no cumplía con los requisitos. Ahí la lista. Y al señor Tuárez nadie le impugnó, ni tampoco impugnó la resolución tomada por el Consejo Nacional Electoral. Viene después del Consejo Nacional Electoral definitivo que usted preside en este momento, en donde ya se controla y se lleva a cabo, digamos, se direcciona ya la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, y se les pasa por alto que se presenta disfrazado de cura. Eso es una cosa, que él se disfrace, como usted lo está diciendo. Pero la foto no podía ir así. Si a ningún otro candidato le permitían que tenga ni el más mínimo indicio de que pueda parecer candidato de alguna tienda política o que tenga alguna particularidad que lo diferencie de los demás, ni sombreros, ni gafas, ni lentes, ni muchísimas cosas para que todos puedan estar iguales. Pero a él le permiten salir disfrazado de cura. A ver, si él está disfrazado de cura, si usted dice que es disfrazado, él no era cura. Él puede vestirse como él le parezca conveniente para salir en la foto. Hay gente que tiene lentes, no podemos decirle sáquese los lentes. Entonces, si él se disfrazó, es su responsabilidad. A nosotros nos corresponde mirar lo que dice la ley, el reglamento y en este caso el instructivo. No hay prohibición de la manera como tienen que salir. Lo que sí hay prohibición en el instructivo y en la ley es dar mensajes de carácter violento, racista, discriminatorio y acusar a otras personas sin tener pruebas. Eso se tomó el extremo cuidado para que no suceda y nosotros cumplimos lo que te manda hacer la ley y la Constitución. Pero a ver, ¿los candidatos podían presentarse, por ejemplo, con una camiseta de algún color en particular? Con cualquier color, que no identifique con un número o con letras a un partido político, porque no pertenecían a un partido político, no deberían participar. Es más, inclusive hubo un candidato en el que quería salir y salió efectivamente con un machete en la mano. Y era de, yo soy Montubio, pertenezco, hizo un símbolo de mi pertenencia étnica. Y sí tuvimos dificultades porque si bien puede significar una arma, tuvimos que respetar su identidad y lo permitimos. Tuvimos estricta responsabilidad de cuidar que todos los candidatos se presenten y efectivamente controlamos para que todo sea en equidad. Y lo que sí se controló efectivamente fue el lenguaje y las expresiones que decían y expresaban en su publicidad que se presentaba a la ciudadanía. La ley prohíbe que un sacerdote o alguien disfrazado de sacerdote pueda participar, porque eso manipula al elector, ¿sí? Y pues porque simplemente está prohibido. Pero si alguien se presenta como sacerdote y efectivamente pues se las daba de sacerdote previamente, entonces eso no debió haber sido prohibido, no debió haber sido controlado. A ver, la ley no prohíbe en que la manera que tiene que salir vestido en una foto, ni para candidato o para elección popular. Participen. Pero él jura que no tiene ningún cargo de responsabilidad o no es miembro dice, no ocupa cargo de representación a una entidad religiosa. Claro, pero si era cura y eso puede ser usado para manipular al votante, entonces es esa la razón por la que no se permite que un cura participe en política. A ver, pero si sale vestido de cura y era cura y mucha comunidad le conoce como cura, entonces confían en esa vestimenta, no es cualquier vestimenta. Eso no está vestido de payaso, no está vestido de cualquier otra cosa. Eso ya es un asunto personal de él, de cómo está presentándose ante el país. Nosotros, insisto, a ver, nosotros vimos que no tiene inhabilidades y las inhabilidades nos dice el instructivo, nos decía en ese momento que no debe tener tales condiciones y que tenía que declarar de forma juramentada ante un notario de que no tiene inhabilidades. Es como hacemos todos los funcionarios públicos. Cuando nos inscribimos para ser candidatos de elección popular, cuando vamos a ocupar cargo público, nosotros declaramos y decimos no deber al Estado, no tener deudas de pensiones alimenticias y etcétera, y bajo nuestra responsabilidad se presentan los documentos y eso es lo que sucedió. Nosotros defendemos la transparencia con lo que se actuó para la calificación de candidatos. Por eso calificaron alrededor de 40 candidatos y más de 160 quedaron descalificados porque no cumplieron con los requisitos. Por ejemplo, recuerdo, y no sé si usted recuerda qué fue lo que pasó con Tico Tico. ¿Se pudo él presentar vestido de payaso o no? Yo no sé cuál fue el procedimiento que siguieron, yo no participé de aquello. Bueno, no se pudo presentar como payaso porque eso es prohibido. Tiene que presentarse como él es, sin manipular y sin diferenciarse de los demás. Y eso en este caso ocurrió con el cura Tuárez. Mire, nosotros cumplimos, insisto, con los requisitos que nos permite y nos prohíbe la ley para la calificación de candidatos. Y yo quiero partir de esta situación.
El caso que estamos analizando no es una situación sencilla y no es una situación aislada que nos tocó enfrentar a nosotros, una herencia de 10 años que viene desde atrás y una ley del Consejo de Participación Ciudadana, un código de la democracia que tiene vacíos, que tiene contradicciones. Nosotros hicimos todos los esfuerzos de recoger en este instructivo para la participación de los candidatos e incluso los requisitos para ser candidatos a Consejo de Participación Ciudadana tiene inconstitucionalidades, porque dice que pueden ser candidatos solo los que tienen título de tercer nivel y eso está en contra de los derechos de participación. Entonces, creo que esta es la oportunidad y las elecciones que nosotros hemos pasado con más de 80,000 candidatos, más de 270,000 organizaciones políticas, con los plazos retrasados, porque nos agarramos un proceso electoral con un tiempo extremadamente reducido, nos da la posibilidad y es la oportunidad para que las organizaciones políticas, la ciudadanía, pensemos en tener nuevas reglas de juego donde los procesos de selección, los procesos democráticos sean más transparentes. Yo creo que este es un proceso de aprendizaje que nos da la oportunidad de trabajar de forma urgente porque no podemos enfrentarnos las próximas elecciones con los mismos vacíos, con las mismas contradicciones, con las mismas falencias a una elección presidencial que nos espera para el 2021. Hay un cuestionamiento más que quiero poner sobre la mesa. El consejero Luis Verde Soto dice que se solicitó en varias ocasiones se pueda revisar el informe sobre finalmente los candidatos calificados para que puedan ir a las elecciones para el Consejo de Participación Ciudadana. Sin embargo, nunca se les permitió tener acceso a eso para poder revisar qué fue lo que presentaron, cómo fue el proceso de selección, cuáles fueron las impugnaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y que cuando ya les permitieron el acceso a ese informe ya era tarde, ya no había nada que hacer. ¿Qué pasó ahí? A ver, todo el proceso de selección del Consejo de Participación Ciudadana se dio en el periodo transitorio. No sé a qué tiempo se refiere. Todo este periodo pueden acceder a toda la información que han solicitado, se les ha dado de promoción electoral, se ha dado de proceso de calificación. No tiene sentido en lo que está diciendo, porque cuando ya nosotros lo que nos corresponde hacer al Consejo Nacional Electoral definitivo, pues simplemente llevar el proceso de elecciones dentro de las elecciones de autoridades seccionales. El proceso de selección, de verificación, de impugnación de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana ya se cerró. O sea, ¿a qué se refiere con decir de que no había nada que hacer? Están en este momento enfrentados a un posible juicio político en la Asamblea Nacional. Tienen que presentarse ante la Asamblea Nacional para presentar su versión y su visión de todo lo que está sucediendo con ya los miembros del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. ¿Están preparados para enfrentar este proceso? O posible proceso. Más que enfrentar, los funcionarios públicos y quienes estamos sujetos al control político de la Asamblea Nacional, tenemos la obligación de acudir ante las instancias respectivas, en este caso a la Asamblea Nacional. Para mí es una gran oportunidad para que se deje esos comentarios de troles en redes sociales que desinforman tratando de desprestigiar el trabajo de los funcionarios y de las instituciones que garantizamos transparencia y defendemos a aquellos que lo hicimos con absoluta responsabilidad ante el país. Es la mejor oportunidad para sobre los documentos legales, sobre documentos oficiales, para dar toda la información que sea necesaria y que la instancia de control político que tiene que cumplir la Asamblea con su trabajo de fiscalización tenga la oportunidad de tener esos documentos y nos dejemos de estar en redes sociales acusando, sacando noticias falsas. Es la oportunidad para demostrar la transparencia con que trabajó en ese momento los miembros del Consejo Nacional Electoral Transitorio y para mí es una oportunidad. Yo sé lo que es ser asambleísta, yo sé lo que es ser diputada y de la función que debemos asumir en ese momento. Perfecto. Para transparentar lo actuado. Hoy estaré en la Comisión de Fiscalización hablando sobre el caso de Arroz Verde y en una fecha posterior acudiré ante la Comisión de Participación Ciudadana para hablar de estos casos y de otros que la Asamblea Nacional necesita saber y sobre lo cual tendrán que tomar una decisión responsable ante el país. Muchísimas gracias, Adriana, también por estar esta mañana con nosotros.